El rapto puede suceder en cualquier momento, amados hermanos. Y la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros delante de Dios? Mientras el mundo cristiano de Latinoamérica está relajado, confiado, diciendo yo estoy bien, no necesito congregarme, y buscan iglesias apóstatas, se está levantando una revolución de Jesús en Irán. ¿Y qué está sucediendo con todo esto? Las mezquitas se están cerrando mientras millones de musulmanes están aceptando a Cristo. ¿Por qué razón? Porque como nosotros ya no queremos nada, no tenemos las ganas de predicar, de llevar a otros al culto, entonces Dios se les está revelando a esta gente. Y mire que en Medio Oriente hay una guerra amplia, hermanos. Pero en medio de toda esa guerra también hay noticias de que puede estar en marcha una revolución de Jesús. Imagínense ustedes, amados hermanos. Es un número sin precedente de musulmanes que están optando por seguir a Cristo, especialmente en Irán, en donde la gente busca una vida mejor. ¿Y por qué está sucediendo esto? Porque los iraníes están cansando de los ayatolás y de una nación dirigida por promesas vacías de su teocracia islámica. Hay una encuesta, hermano, que estuve leyendo, una encuesta interna anónima, que se descubrió que el 80% ahora prefiere un gobierno democrático en Irán y muchos están abandonando el Islam. Mire, yo sé que a muchos no les gusta hablar de un poco de política y que si uno habla algo de política en el púlpito es que se volvió mundano el hermano. Dicen, mentira, hermano, usted ve política en su casa, usted ve noticias en su casa, es mentira. Si usted sabe que los profetas del Señor, hermanos, siempre iban donde los políticos, llamémoslos así, vaya, aquellos reyes corruptos, y les decían las verdades. Juan el Bautista, ¿por qué murió? Por decirle a un político, a un rey, que se arrepintiera, que esa mujer que tenía no era su esposa, y por eso le cortó la cabeza. O sea, en cierto modo nosotros tenemos que hablar de estas cosas, porque Dios también está en la noticia, hermano. Y tenemos que ver las noticias a través de un lente de la fe. Entonces, Dios está mostrando a esta gente. Mire, el mundo se está cansando de tantas mentiras. Es tremendo lo que está pasando. La gente en Irán, hermano, está viendo estas cosas y están diciendo, óiganme, miren, si el Islam nos ha traído en los últimos 45 años pobrezas, no estamos interesados. Si nos ha traído mentiras, no estamos interesados. Queremos saber cuáles son las otras opciones. Entonces, ¿qué está sucediendo? El Señor se les está apareciendo en visiones, hermano. La opción de fe de que muchos están eligiendo a Jesús, con al menos 1 millón de musulmanes que según se informa, han abandonado el Islam por el cristianismo. Entonces, ¿a dónde lleva esto? ¿Cómo está reaccionando este régimen islamista con todo esto? Se dice en un informe de que 50.000 de las 75.000 mezquitas del país están cerradas. Vaya, qué duro golpe, ¿verdad?, a esta gente. Y esto no está haciendo feliz al régimen iraní. Ellos más bien están buscando solidificar su poder y aplastar cualquier tipo de disidencia. Hemos escuchado múltiples historias en este año de estudios bíblicos, una iglesia casera que fue allanada allá en Irán. Todo allí, cuando los agarran a estos cristianos, los fotografían, los interrogan, pero luego el líder de la reunión, o sea, el pastor, es retenido, lo arrestan y lo ponen en prisión. Qué vergüenza para nosotros, hermanos, que nuestra prisión es la casa. Nuestra prisión es el Netflix, nuestra prisión es el YouTube, nuestra prisión es el Facebook, porque nosotros ya no queremos congregarnos. Se vino alguien que les metió en la cabeza a los cristianos y dijeron, ¿para qué ir a las 4 paredes? Y estos sinvergüenzas, a los que la gente llama líderes, están usando esa frase, ese término, y son utilizados por Satanás para tomarlo como de una manera despectiva al congregarse, al poderse reunir con los hermanos en la iglesia. Y ahora dicen, es que eso de reunirse en las 4 paredes, no, dice. Es tremendo lo que está pasando y el mundo cristiano lo está tomando. Se quedan en la casa. Es que yo no voy porque lo que predique el hermano ahí, lo que está enseñando, será bíblico. Pucha, hermano, nosotros tenemos que pensar realmente, mire, el problema de nosotros es que nos gusta informarnos, pero no nos gusta desinformarnos.
Llegamos a la iglesia una vez que aceptamos a Cristo y recibimos tanta información y que cuando nos damos cuenta de que la información que nos daban no era la correcta, nos cuesta desinformarnos de esa información, aunque fue algo que nos enseñaron de la Biblia, pero que no era realmente así, como lo estaban explicando. Y versículos incluso que se los adaptaron a la iglesia, que no son para la iglesia, sino para Israel, pero nosotros los adaptamos como que fueran de nosotros. Es tremendo, Dios mío, es tremendo. Y como muchos cristianos están acobardados, Cristo mismo se les está apareciendo en visiones a la gente. Lo que está sucediendo ahí realmente es representativo, hermano, de lo que está sucediendo, me refiero al mundo islámico. Ellos están experimentando por sueños y visiones, en lo que lleva a muchos a encontrar un propósito y una comprensión diferente en Dios. Mire, es tremendo. Nosotros tenemos la Biblia en nuestra mano y nadie nos persigue en este país. Y tenemos la iglesia a la vuelta de esquina. Llegamos tarde al culto y queremos salir temprano. Qué barbaridad la que ha pasado hoy en día, hermano. Es que yo ya no voy a la iglesia porque la hermana no me dio la mano. Es que yo ya no voy a la iglesia porque el hermano no me llamó mientras me enfermé. Es que yo ya no voy a la iglesia porque no me visitaron. Es que yo ya no voy a la iglesia porque quitaron todo aquel entretenimiento que había antes, y como en la otra iglesia donde yo asisto tienen entretenimiento y hay esto. ¿Cuánta gente no sabe 1 millón de canciones y 1 millón de tonterías, pero ni un versículo de la Biblia, hermano? Y créanme, le voy a decir algo, realmente Dios no está en todas las iglesias, hermano. ¿Se acuerdan ustedes de las iglesias de Apocalipsis? Porque como no leemos la Biblia, por eso nosotros somos confundidos. En las iglesias de Apocalipsis el Señor dijo: escribe al ángel de la iglesia, y a cada una Dios le encontró un pero. Arrepiéntete, le dijo el Señor. A la única fue a la de Filadelfia. Pero todos nos creemos que somos como la iglesia de Filadelfia. No, es que nosotros somos la Filadelfia. Pero ¿cuál es el pero que Dios nos encuentra a nosotros? ¿Cuál es el pero que Dios le encuentra a usted como iglesia? Resentimiento, chisme, envidia, odio, murmuración. ¿Cuál es el pero que Dios encontrará en nosotros? No, hombre, nosotros tenemos que reaccionar, hermanos, sobre esto. Tenemos la iglesia a la vuelta de la esquina y el predicador está y apenas lleva 20 minutos del mensaje y nos estamos durmiendo. Y cuando llegamos a la casa no nos vamos a dormir, nos vamos a sentar y de repente prendemos la televisión o volvemos a ver el YouTube, pero no nos dormimos. Pero en el culto nos estamos durmiendo y queremos salir a la carrera ya, hermanos. 20 minutos y ya estamos quemados. Ni 1 hora de mensaje podemos aguantar, que es lo que debería de durar un mensaje, 1 hora, por mucho, ¿va? Pero hermanos, no nos queremos reunir con otras personas nosotros. Si no nos podemos reunir aquí en la tierra con las personas de la iglesia, ¿cómo nosotros vamos a reunirnos allá? Y otra cosa, hermanos, que yo quiero amonestar a la iglesia, es que tenemos nosotros también que celebrar la Santa Cena, hermanos. Hay iglesias que pasan hasta 1 año, 2 años sin celebrar la Santa Cena, y el Señor Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Y no se trata tampoco de aislar a la gente cuando se toma la Santa Cena, más bien es de unir, que unos la toman, otros no la toman y la demás gente se queda por allá porque siempre los están señalando. No, claro que no. Hagan esto en memoria de mí, pero hay gente que como no se congrega, ¿cómo aún así van a tomar la Santa Cena? Si no la pueden tomar de aquí en la tierra, ¿cómo pretenden tomarla en el cielo? Comer la cena del Señor. ¿Sabían ustedes que el cristianismo también se ha extendido en Yemen? Y hay un proyecto que se llama Yoshua, que informa que el crecimiento cristiano es casi el doble del promedio mundial. Y también se dice que la monarquía de Arabia Saudita se está volviendo un poco tolerante con los cristianos y sus iglesias. O sea, no es que necesariamente les están diciendo: hey, entren todas las iglesias, bienvenidos, los brazos abiertos. Obviamente que no. Pero lo que entendemos es que podría suceder eso, que podría haber cristianos ahí y que muchas iglesias podrían levantarse. Bueno, ya como en Latinoamérica este montón de apostolator vinieron a pervertir, ¿verdad?, un montón de cosas. Y como hay mucho burrito, no ovejas, sino que burritos, que se están tragando todo, pues, porque no estudian la Biblia. Porque como dijo un hermano, Dios es pastor de ovejas, no de burros, ¿verdad? Entonces, ojalá que eso no nos cale a nosotros. Entonces, hermano, quería compartirles esto, pues, de que muchos iraníes han visto a Jesús en visiones y han abandonado el Islam por el cristianismo.
Y mire, le cuento esto porque es una inspiradora historia de fe y coraje. ¿Por qué? Porque esa gente está buscando a Cristo bajo persecución en Irán. Mientras en Latinoamérica se ruega a los hermanos para que se congreguen, en Medio Oriente se les persigue por congregarse. Terrible, hermanos. Quería compartirles esto porque he estado estudiando estas cosas, he estado informándome, pero realmente nosotros, hermanos, tenemos realmente que pedir a Dios perdón primeramente y tomar la decisión de buscar a Cristo sin ninguna intención en el corazón, solamente de buscar a Dios. Imagínense que a nosotros hasta la lluvia nos detiene para ir a la iglesia. La lluvia que es de bendición. Entonces imagínense a Dios diciendo, bueno, voy a quitarles la lluvia entonces para que puedan congregarse y se las voy a mandar esporádicamente. ¿Cómo puede ser eso posible cuando antes nosotros íbamos a los cultos unidos hasta con el lodo encima de los tobillos? Y aquella lluvia cayéndole a los hermanos muchas veces los viernes que iban a los cultos unidos. Y así se iban porque había una pasión. Me acuerdo en las convenciones, las iglesias se dejaban venir todas. Y a veces en muchas ocasiones hasta aguantando hambre los hermanos ahí en la iglesia por estar en los cultos. Y no hablo solo de las iglesias de nosotros, sino de muchas congregaciones que pasaron eso. Había pasión, se salía a veces hasta las 10 de la noche de los cultos porque se le daba prioridad a que Dios se pudiera derramar a través de su espíritu. Pero hoy eso se ha ido diluyendo. Los padres van solos a la iglesia sin sus hijos. Y los hijos van solos sin sus padres. Claro, entendemos que hay hijos que sus padres no son cristianos y ellos recibieron a Cristo primero y se congregan, pues. Y lo mismo sucede con los padres, que sus hijos son inconversos porque los padres llegaron primero a los pies de Cristo. Pero ¿qué de las familias donde se supone que crecieron todos en un hogar cristiano? Me dijo un pastor hace poco, mire hermano, le voy a dar una respuesta sobre el pasaje: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y dígame usted, me dijo, si esta es la interpretación correcta de este pasaje o no. Cuando un hijo se aparta del Señor y ha crecido en las cosas de Dios, pero ya grande se apartó, es porque nosotros no le enseñamos bien a esos hipotes. En algo fallamos, no hicimos las cosas bien, porque el pasaje es claro, dijo, instruyan al niño en su camino, y aun cuando sean viejos, no se apartará de él. Es una promesa, que si se instruyen a bien a los hipotes o a los hijos en el camino del Señor, nunca se van a apartar. El problema es que si se apartaron, en algo fallamos. Y es lamentable, hermanos, realmente esto, porque familias dispersas, hijos congregándose en un lugar y los padres congregándose en otro, y muchas veces no es por cuestiones de la sana doctrina, sino más bien por cuestiones de que nos llama la atención otras cosas. Y eso es lo que está pasando. Las iglesias apóstatas no se van a levantar. La apostasía no puede entrar en el cielo. ¿Quiénes son los que desertan de la verdad? Es el mismo cristiano, no es el inconverso. Ya lo hemos explicado, porque es el cristiano quien se aparta de la verdad. Apostasía significa deserción de la verdad. Por eso el ecumenismo ha entrado en las iglesias al suave y la gente no se da cuenta de lo que está pasando. Porque estas personas relacionan la bendición de Dios con una iglesia grande, con asientos acolchonados, con un montón de gente, y para ellos eso es bendición, pero no, una iglesia grande no es sinónimo de bendición. Son muchos los apóstatas hoy en día. ¿Cómo saber cuando una iglesia ha caído en herejías? ¿Saben ustedes? ¿Cómo identifican ustedes cuando una iglesia se ha vuelto hereje? Miren, el conocimiento de la palabra nos da la sabiduría para saber lo correcto de lo incorrecto. Debemos enfatizar la enseñanza de todo el consejo de Dios. Hechos 20:27, léanlo. Y es aquí donde se nos revela que nosotros tenemos que estar fundamentados en la doctrina de los apóstoles y profetas bíblicos. Ninguna revelación, énfasis o visión debe ser aceptada ni impuesta si no se puede demostrar escrituralmente con la Biblia, hermanos. Debemos entender el sentido etimológico de las palabras de la Biblia para que no la manipulen de forma tal, pues que le den un sentido contrario al original. Por ejemplo, el apóstol Pablo hace una acción relacionando con una función y no con una posición de poder dominar a las personas, ¿verdad? Sacando un pasaje fuera de contexto.
Las iglesias infectadas con el virus de las herejías se caracterizan por un énfasis extremo a la codicia, que desencadena la ambición y el poder económico. ¿Cuántas iglesias que nosotros conocemos no adoptaron la teología de la prosperidad? No dejaron meter el ecumenismo. Estas doctrinas producen la avaricia a la cual se le llama teología de la prosperidad. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál es la doctrina de la prosperidad? Es aquella que se busca obtener dividendos o riquezas, que se venden bendiciones en objetos o supuestos pactos, estableciendo el parámetro de que debemos vivir como ricos, igual que los mundanos, porque somos hijos de un rey y por lo tanto somos príncipes, desechando el consejo bíblico de siervo, donde dice Lucas 17:10. ¿Cuál es el centro de culto de estas iglesias herejes y apóstatas? Su centro de culto no es la enseñanza bíblica, sino los sermones envueltos en chistes, burlas, trucos de supuestos milagros y chantajes, en donde la bendición depende de lo que usted da y no de cómo vive. Se explota lo emotivo, no lo confrontativo, usando técnicas de manipulación o psicológica. Para ahí se han ido muchos, para estas iglesias apóstatas. Y la Biblia ya lo había dicho. Y muchos creen que son iglesias Filadelfia y cayeron en la apostasía y están en iglesias apóstatas recibiendo doctrinas de demonio en este momento. El problema es que cuando ya son leudados de estas doctrinas maliciosas, difícilmente van a poder salir de ellas. Los cristianos no estamos siendo justos en muchas ocasiones. ¿Y cómo puede ser posible que nosotros, por un chubasco de agua, no vayamos a la iglesia? Y yo les quiero pedir un favor. Si este jueves llueve y ustedes no van a ir a la iglesia, yo le pido a los encargados que avisen, por favor. Porque el jueves, hermanos, les soy sincero, parece que todos pensaron lo mismo al mismo tiempo. No voy por el agua. Y así como lo pensó usted, lo pensó el otro, lo pensó el otro, lo pensó el otro, y todos a una vez dijeron no vamos. Preparamos todo, estábamos listos y la iglesia cerrada. Muy bien, gracias. A los 4 que estuvimos ahí para orar, oramos aunque fuera un poco, pero uno desertó, que no le gusta la oración. Es realmente terrible lo que está pasando y Dios va a pasar factura tarde o temprano, se acordarán de mí ustedes. Porque nosotros tenemos que tomar una decisión. O se cierra la iglesia en los días de lluvia, o compramos un paraguas y nos vamos todos al culto. Pero yo les exhorto en el nombre del Señor, hermanos. Yo le puedo asegurar que esta gente de China que está siendo perseguida y la gente de Irán que están siendo perseguidos y encarcelados, preferirían irse debajo del agua al culto y con tal de tener libertad para poder congregarse y poder escuchar palabra de Dios. Porque en congregarse es un deber de todos, hermanos. Dios les bendiga.